Éxodo, capítulo número 2, por favor, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ponernos de pie por respeto a las escrituras. Éxodo, capítulo número 2. Hermana Daisy, si me puedes ayudar a enseñarle. Gracias. Éxodo, capítulo número 2, versículo 11 al versículo número 22. Voy a dar yo lectura, hermanos, usted sígame con su vista. En aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hermanos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros?, le respondió el culpable. ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y allí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de ahí. Pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, éste les preguntó: ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? Un egipcio nos ha librado de mano de los pastores, respondieron ellas. Y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y Reuel dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Invítenlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre y éste le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Soberano Dios y Padre, en esta preciosa mañana te doy gracias por ser bueno con nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia, Padre. Hoy yo te ruego, te suplico, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones. Señor, tú sabes cuán incompetente soy yo. Tú sabes cuán vulnerable, cuán débil, Señor, soy delante de ti. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo predicar tu palabra si tu presencia, si tu poder, si tu gracia, Señor, no toma el control en este lugar. Solamente se convertirán en palabras vacías. Solamente se convertirán en principios morales. Pero yo te ruego, mi Dios, Espíritu Santo, que hables al corazón de cada uno de nosotros. Aun cuando sean mis propios labios los que pronuncien esta palabra, Señor, que tu Espíritu me esté contristando aún a mí también. Que tu palabra nunca sea ajena a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, ayuda a aquellos que necesitan tu palabra hoy, aquellos que hoy desean que tú hables a su vida. Padre, por favor, toma el control. Yo no puedo, Señor, yo soy débil. Pero como acabamos de cantar, en ti somos fuertes. Tú nos sostienes y por eso estamos aquí, por tu gracia. Porque tu gracia nunca ha sido en vano para con nosotros. Toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder, toda exaltación, todo reconocimiento sean dados a ti, Señor. Por los méritos de Cristo oramos y por la obra del Espíritu Santo damos esta oración en tus manos, oh Padre eterno. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Cuando estaba en el colegio bíblico en mi primer año, en San Luis Potosí, recuerdo que estaba pasando por una situación difícil y tenía en mi cuarto un amigo, un compañero al cual
pude externarle un poquito lo que sentía, lo que estaba viviendo en mi vida personal. Estaba a 6 meses de casarme, estaba viviendo lejos de mi hogar, era la primera vez que me separaba de mis padres, no encontrábamos trabajo, las colegiaturas seguían cobrando y había muchas situaciones en las cuales, humanamente hablando, yo llegué a pensar, yo ya no puedo, esto no es para mí. Y un día este amigo me dijo, quiero que te voy a recomendar un libro, quiero que tú lo leas. Lo compré, es un libro chiquitito, tiene la estructura de un cuento, y este libro se llama Perfil de 3 monarcas. Y el autor, en uno de esos capítulos, mencionó lo siguiente: Dios tiene una universidad. Es una escuela pequeña, pocos se inscriben, todavía menos se gradúan. Muy pocos en realidad. Dios tiene esta escuela porque no tiene hombres quebrantados de corazón. Más bien, tiene otro tipo de hombres. Tiene hombres que afirman ser la autoridad de Dios y no lo son. Hombres que dicen estar quebrantados de corazón y no lo están. Tiene hombres que son la autoridad de Dios, pero son insensatos de corazón, no quebrantado. Él posee, tristemente, una mezcla espectroscópica de hombres, una mezcla espectroscópica de todo entre esos dos tipos de hombres. Tiene todo esto en abundancia, pero hombres quebrantados de corazón, casi absolutamente ninguno. ¿Por qué hay pocos estudiantes en la escuela divina? Porque todos los que están en esta escuela deben de sufrir mucha aflicción, porque esta universidad que es de Dios es la escuela del quebrantamiento. Sin duda alguna, hermanos, a ninguno de nosotros nos gusta pasar por tiempos difíciles. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Es parte de nuestra naturaleza que cuando pasamos por circunstancias que nos causan dolor, por circunstancias que nos causan desagrado, por circunstancias que no son como las que yo espero, es muy común, es muy natural en nosotros los seres humanos que comencemos a quejarnos, incluso a pecar contra Dios en nuestro corazón, pensando que nosotros solamente debemos merecer las cosas buenas que nos pasan y no las malas que nos suceden. Pero hermanos, en ocasiones, esas circunstancias desagradables, esas circunstancias inesperadas, esas circunstancias dolorosas, muchas veces, hermanos, Dios las va a permitir en nuestra vida, Dios las va a enviar a nuestra vida para que nuestra vida sea completamente moldeada para la gloria de Él. Hermanos, recordemos que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dijo: pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz y de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Nuestra vida, hermanos, tiene un propósito. Y este no tiene que ver con nuestra estabilidad, no tiene que ver con nuestro renombre, no tiene que ver con nuestra fama, tiene que ver con la gloria de Dios. Nuestra vida es para glorificar a Dios que está en los cielos. Nuestra vida le pertenece a Él. Nuestra vida es para servirle a Él. Nuestra vida es para honrarle a Él. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero para que nuestras vidas le glorifiquen, es completamente necesario que el Señor tenga que quitar de nosotros aquellas cosas que nos estorban para lograr aquello. Y esas cosas que nos estorban, hermanos, no son personas. Esas cosas que nos estorban no necesariamente son situaciones. Muchos pensamos que para poder hacer la voluntad de Dios, Dios tiene que quitarnos las cosas que nos están afligiendo para poderle servir mejor. Pero no es así, hermanos. Las cosas o lo que Dios tiene que quitar
¿Qué es lo que nos estorba? Son aquellas cosas que yacen en nuestro interior. Son aquellas cosas, hermanos, que nos llevan a oponernos en rebeldía a la voluntad de Dios. Y una de esas cosas que nos estorba, que Dios tiene que quitar por medio del quebrantamiento, por medio del sufrimiento, es el orgullo que opera en nuestro corazón. Para que el orgullo sea quitado es necesario atravesar por el quebrantamiento. Y de una manera soberana, hermanos, incluso de una manera providencial, el Señor nos pondrá en aquellos desiertos que terminarán siendo el vehículo para que nuestros corazones sean doblegados. Y esto es lo que Moisés tuvo que pasar, hermanos. Él no llegó a ser el gran libertador de Israel porque tuviera facultades para hacerlo, aunque académicamente Moisés era un hombre preparado. Moisés no llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra por la crianza moral que tuvo de infante. Moisés no llegó a ser el gran libertador de la nación de Israel. No llegó a ser considerado un siervo fiel en toda la casa de Dios, como lo dice el autor de Hebreos, solamente porque Moisés tuviera capacidades o habilidades o talentos. No, hermanos, Moisés fue llevado y se convirtió en lo que se convirtió porque Dios tuvo que moldearlo, haciéndolo pasar por el desierto, preparándolo, instruyéndolo, capacitándolo, quebrantándolo para que Moisés pudiera de una manera eficaz cumplir con la voluntad de Dios y que todas las naciones alrededor conocieran que Jehová es Dios. Moisés no fue lo que fue por su capacidad, por su talento, por cuna de oro donde se había creado, como vimos la semana pasada. No, Moisés tuvo que pasar por la escuela que todos tienen que pasar, pero nadie quiere pasar, como dice el autor del libro Perfil de Tres Monarcas, una escuela del quebrantamiento, para que hombres no se ensoberbezcan en su gloria, no se envanezcan, sino para que hombres sean usados por Dios, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Esto es lo que muchas veces Dios tiene que usar para cambiar nuestra vida. El tema que vamos a ver hoy, hermanos, se llama Cuando Dios en su providencia nos hace pasar por el desierto. Cuando Dios en su providencia nos hace pasar por el desierto. Recordemos lo que la providencia de Dios es. Y voy a usar ahora la definición del Dr. Hodge. Dice así: habiendo Dios, escucha hermanos, habiendo Dios decretado absolutamente desde la eternidad todo lo que había de suceder, y habiendo creado desde el principio todas las cosas de la nada por su palabra y potencia, continuando presente constantemente en cada átomo de su creación, sustentando todas las cosas en existencia y posesión, Él también continuamente controla y dirige las acciones de todas sus criaturas, así preservadas. Él infaliblemente causa todas las acciones y eventos singulares y universales para que sucedan de acuerdo al eterno e inmutable plan contenido en su decreto. En otras palabras, para resumirlo, la providencia de Dios es que Dios, ser creador, Él está presente en su creación, Él sustenta su creación, Él no ha olvidado su creación. No es alguien que creó la tierra y se deslindó de ella y que se pierda como se tenga que perder. No, sino que Dios, al crear su creación, sustentar su creación, Él obra, actúa, dirige, controla las cosas que en su creación suceden. Y que todos los eventos, causas o acciones van dirigidos por la mano de Dios para cumplir su eterno e inmutable plan contenido en su decreto. Es decir, que las cosas que en nuestra vida han sucedido no son por azar, no son por casualidad, no son por obra del destino, no son por obra de la suerte, son porque Dios así las ha permitido. ¿Para qué? Para llevarnos al conocimiento de Él y para la gloria y la honra de Él.
Y esas cosas, esos desiertos que nadie quiere, esas circunstancias que nadie anhela, son las que Dios muchas veces usará en nuestras vidas para transformarnos, para moldearnos, para probarnos, para que seamos creyentes que le honren y le glorifiquen a Él por el resto de sus vidas. Lo que tú y yo hagamos para Dios es por gracia. Lo que tú y yo somos y hacemos para Él es para su gloria, para que a través de nuestra debilidad se perfeccione su poder. Lo que a Moisés le sucedió, y vamos a ver en esta historia, lo que a ti y a mí Él permita, siempre será para cumplir su propósito. Tal como el salmista decía en Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia, no abandones las obras de tus manos. Aunque las situaciones hagan parecer que Dios nos ha abandonado, aunque las situaciones hagan parecer que Dios no me escucha, aunque las situaciones hagan parecer que Dios está ausente de las cosas que a mí me suceden, hermano, la realidad es que Dios está usando todas estas cosas para cumplir su propósito en nosotros. Querido hermano, hermana, Dios no ha terminado contigo, Dios no ha terminado conmigo. Y muchas veces la mejor universidad, el mejor seminario, es el desierto. Es el desierto. ¿A cuántos nos gusta pasar por el desierto? ¿Cuántos aman el desierto? Pero ¿sabes qué, hermanos? Aunque sea algo no codiciable, aunque sea algo no grato, es la mejor escuela para madurarnos, perfeccionarnos y afirmarnos en la fe para su gloria. Vamos a ver, hermanos, en esta historia cómo de manera providencial, y seguimos hablando de la providencia de Dios porque aunque el nombre de Dios no se menciona ni en el nacimiento de Moisés ni en este evento que vamos a analizar hoy, podemos entender cuando leemos en Éxodo 3, 4, 5 en delante que Dios tenía que preparar, no solo salvaguardar la vida de su libertador que Él usaría, sino que Él ahora tenía que preparar a ese futuro libertador para poder a la postre sacar a Israel con mano poderosa para que todas las naciones, incluso el suegro de Moisés, porque vamos a ver un poco del contexto del suegro de Moisés aquí, aún su suegro, su familia y las naciones conocieran que Dios solamente hay uno, y que ese es el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Pero para que eso pudiera ser posible, el libertador que Dios usaría tenía que ser moldeado, tenía que ser instruido, tendría que ser preparado. Hermanos, cuando tú volteas al pasado y ves lo que eras y ves lo que Dios ha hecho ahora en ti, puedes saber que Dios ha hecho un gran cambio. Pero no lo hizo solamente porque fueras tú, nos ha tenido que pasar por desiertos. Y déjame te digo algo, hermanos, Dios nos tendrá que seguir pasando por desiertos, cuantas veces sea necesario. Pero no quiero desanimarte en este día. Quiero, a través de la Escritura, decirte que esos desiertos no son para destruirte, son para nuestro bien. Y que por medio de la gracia de Dios, aun aunque el desierto esté fuerte, su gracia nos seguirá sosteniendo. Su amor no termina, su gracia no acaba. Su gracia no tiene un límite, hermano. Y que aunque las situaciones están duras, como el apóstol Pablo le pidió al Señor, Señor, si es posible, pase de mí esto 3 veces. Le dije al Señor que quitara este aguijón de mí, y el Señor me dijo, bástate mi gracia. A veces en el desierto, no necesitamos que Dios cambie el desierto a manantiales, necesitamos que Dios nos dé gracia para afrontar el desierto. Mire lo que dice, hermanos. En primer lugar, vamos a ver un libertador insuficiente. Mire por favor ahí en el versículo 11, hermanos, de Éxodo 2, vamos a leer hasta el versículo número 14. Dice la Escritura así: en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio un egipcio golpeando a un hebreo, uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero?
¿Quién te ha puesto por príncipe o juez sobre nosotros? Le respondió el culpable. ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha divulgado lo que sucedió. Posterior a que Moisés había sido entregado a la hija de Faraón, quien lo había tomado como un hijo suyo, el autor de Éxodo nos narra, hermanos, que Moisés ya había crecido. Ahora, usted recuerda, hermanos, nos vimos en el capítulo anterior, en el sermón anterior, hermanos, de nuestra serie, que Dios en su providencia, aún a pesar de los tiempos oscuros en los que estaban la mortandad de niños, la esclavitud agravada, aparentemente ya habían transcurrido casi 400 años de esclavitud, y parece que Dios no responde, pero Dios preserva la vida de este niño, y este niño era Moisés, y vimos cómo, hermanos, a través de la providencia de Dios, este niño es salvado por la hija de Faraón, y que, hermanos, aún en la gracia de Dios vemos que la nodriza que termina cuidando a este niño es Jocabed, la misma madre de Moisés. Ahora vemos a Moisés en dos aspectos. Uno, Moisés es criado los primeros años de su vida, los primeros tiernos años de su vida, por Jocabed, su madre. Cuando el niño toma una edad más grande, lo entrega a la hija de Faraón, quien lo prohijó, que es decir, lo adoptó, y esta mujer se convirtió en su madre adoptiva. Pero Moisés tuvo doble crianza, una crianza por su madre hebrea, una crianza por su madre egipcia. Ahora vemos que Moisés ya creció. Aquí Moisés, en este pedazo de la historia, tiene casi 40 años de edad. Han pasado 40 años desde que Moisés nació. No nos dice la Biblia nada de su infancia, no nos dice nada de dónde vivió, de quién vivió, de qué hizo en su infancia. Y mira que el narrador de esta historia, el escritor de esta historia, es el mismo Moisés. Pero no es importante la infancia de Moisés. Pero Moisés ya creció, sale del palacio y empieza a visitar a sus hermanos, los hebreos. Note, hermanos, qué interesante es que Moisés nunca olvidó quiénes eran sus hermanos, nunca olvidó su origen. Moisés creció sabiendo quiénes eran sus hermanos, que él era un hebreo también, que él era nacido de la tribu de Leví. Probablemente su mamá en los primeros años de su vida le instruyó acerca de su nación, de su nacimiento, y le explicó la situación. Hijo, estamos en esclavitud. Mi hijo, tú naciste en un momento muy difícil. Y Dios en su misericordia te preservó tu vida, mi hijo. Y ahora creciste con la hija de Faraón. Pero mi hijo, tú eres hebreo, tú eres de la nación de Israel, tú eres del pueblo de Dios. Y hemos batallado con esclavitud. Hijo, mire, cuando usted crezca, a lo mejor siga frecuentando a sus hermanos. No sabemos qué le dijo Jocabed, estoy parafraseando. Pero vemos que Moisés nunca olvidó sus raíces. Sale a visitar a sus hermanos, sale a verlos. Versículo 11 dice que los vio en sus duros trabajos. No olvides que Israel está en gran esclavitud, están siendo maltratados severamente, están siendo abusados por los egipcios, les están cargando la mano y los capataces los maltratan. No era una esclavitud de ponte a trabajar tus 8 horas y te vas a tu casa. No. Estaban siendo maltratados, obligados, latigados, golpeados, abusados en su esclavitud. Dice la Biblia que Moisés baja o visita a sus hermanos a la tierra de Gosén, donde ellos moraban, y entonces ve que un egipcio estaba golpeando a un hebreo, uno de sus hermanos. En uno de los pasajes que nos dan más luz de esta porción está en Hechos capítulo 7, versículo 22 al 23. Vaya por favor allá, hermanos, en Hechos 7, 22 al 23. Esta narración la hace un hombre llamado Esteban, uno de los diáconos de la iglesia, hermanos, que había sido llamado para servir a las mesas. Y Esteban, en un discurso contra los escribas, los fariseos, los sacerdotes, narra la historia de Moisés, narra cosas que Éxodo 2 no nos dice. Versículo número 21. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés, nota, esto es interesante, hermanos. Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en sus hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, por eso decimos que Moisés tenía 40 años,
Sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Hasta ahí, noten sus hermanos, él sintió el deseo de ir a verlos, sintió el deseo de visitarlos, de frecuentarlos. Él se sentía identificado con los israelitas. Pero note el versículo 24, al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Hasta ahí, póngale un separador en Hechos 7 porque vamos a regresar más adelante también. Hermanos, vea que Moisés ve que un egipcio está maltratando a un hebreo injustamente. Es decir, que Moisés ve que este hombre egipcio está abusando de su poder, está abusando de su fuerza, está abusando de la condición en la que estaban ambos esclavos, y este hombre estaba maltratando a este hebreo sin motivo alguno, sin razón alguna. Versículo número 11 del capítulo 2 de Éxodo. Dice que vio a un egipcio golpeando a su hermano, uno de los hebreos. 12, entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Hechos 7 nos dice que lo hizo para vengarse o vengar la opresión de su hermano. ¿Cómo se le llama a eso? Tomar justicia por su propia mano. Moisés se enfurece tanto al ver que su hermano está siendo maltratado. Mira, Moisés tenía doble nacionalidad, si lo podemos decir así. Moisés en ese momento se debía a Egipto. Había sido criado en toda la educación egipcia, había sido criado como los príncipes son criados, había sido educado en conocimiento, en sabiduría, en palabras. Moisés estaba siendo criado para ser un probable príncipe en el futuro, a lo mejor un probable heredero. Sin embargo, Moisés, dice en Hebreos, no vamos a ir por tiempo, que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió antes sufrir el oprobio de sus hermanos, porque tenía la mirada puesta en el oprobio de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante es lo que dice el autor de Hebreos. Moisés renuncia voluntariamente a llamarse hijo de la hija de Faraón. Él se identifica con sus hermanos los hebreos y él hace un acto de justicia interna. Moisés hace justicia por su propia mano y mata al egipcio, lo esconde en la arena para que no se den cuenta de esto. Ahora, hermanos, ¿por qué lo escondió en la arena? ¿Porque tenía miedo a que lo trataran como homicida? No. Quiero que vayas a Hechos 7, hermanos, por favor, porque esta es la razón por la cual Faraón lo quiere matar. Mira Hechos 7. Hechos 7. Verso 25. Por eso les dije pongan un separador ahí porque vamos a regresar. Hechos 7, 25. Dice la palabra del Señor. Pensaba, está hablando de Moisés aquí, después de matar a este hombre, pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Fíjate bien, Moisés mata a este hombre porque él creía que él, bajo la posición en la que estaba, bajo la autoridad en la que estaba, hermano, llévale por favor a la hermana Kenia 100 pesos de aquí, por favor, para que pague su carro. Él pensaba, hermanos, escuche, él pensaba que bajo sus términos, su capacidad, su autoridad, su educación, su elocuencia, su vida académica, él pensaba que él sería libertador de Israel en sus propias fuerzas. Al matar a un egipcio, Moisés tenía que ser perseguido por varios delitos. Homicidio sería uno. El segundo era más grave. Iba a ser acusado de traición y de usurpación al reino. No solo mató a un egipcio, no, al él proclamarse o creer ser un libertador, podía haberlo hecho, según él, desde las entrañas de Egipto, probablemente una posible derrocación del reinado desde adentro. Por eso cuando Faraón se entera de esto, dice que lo quiere matar. No fue solo porque mató a un hombre, fue por la intención que había en la vida de Moisés. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros, hermanos? Que a veces nosotros llegamos a idolatrar personajes como si nunca hubieran pecado. Hermanos, Moisés era un hombre egocéntrico. Nosotros vemos a Moisés, no, el hombre, mamá, el siervo de Dios. Sí, pero en este momento, en este pasado, un hombre egocéntrico. Él buscaba libertar con su propia mano a la nación de Israel. Él se autoproclamó libertador de Israel. Pero dice que los israelitas no entendieron. ¿Sabe por qué?
Porque no era su tiempo. Porque antes Dios tenía que inscribirlo en una escuela. Sí, Moisés, estudiaste en la escuela de los egipcios. Estás preparado académicamente. Estás preparado en todo lo que se puede estar preparado como un rey o un libertador. Solo que mi preparación te falta. Y la respuesta de los hebreos es un completo rechazo. ¿Quién te ha puesto a ti como juez sobre nosotros? Vemos que baja al día siguiente, parece que nadie se dio cuenta, ve 2 hebreos riñendo y al culpable, al que provocó la riña, le dice: hey, ¿por qué maltratas a tu hermano? Vea otra vez a Moisés intentando juzgar al pueblo, intentando poner orden. Hey, ¿por qué maltratas a tu hermano? Y le dice el culpable: ¿y a ti quién te puso como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Con qué autoridad tú nos vienes a decir algo a nosotros? ¿Quién te crees que eres sobre nosotros los hebreos? Serás un egipcio, serás nuestro amo en el término general, pero ¿quién te puso a ti como nuestro líder? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y aquí empieza a tronar la historia. Ya todos saben, de alguna manera, que Moisés asesinó a un egipcio y sería acusado de traición. Entonces dice la Biblia en Éxodo que Moisés tiene miedo y huye y llega a una región llamada la región de Madián. Hermanos, en muchas ocasiones nosotros creemos que ya hemos alcanzado una madurez deseada. Pensamos que podemos servir a Dios bajo nuestros términos, a nuestra manera, con nuestro carácter de por medio, que nuestros talentos y habilidades serán suficientes para convertirnos en seres individualistas. Somos seres independientes. Hermanos, llegamos a pensar que hemos obtenido grandes cosas, grandes virtudes, que podemos hacer la obra de Dios en nuestras propias fuerzas, que podemos hacer muchas cosas como con nuestro carácter. Creemos que ya estamos listos, creemos que ya estamos preparados, hemos llegado a creer que ya somos lo que debemos de ser. Pero hermano querido, déjeme decirle una cosa: no importa, hermanos, el resultado de nuestro esfuerzo, no importa las capacidades que tú tengas, no importa las habilidades, no importa el talento, no importa lo que eres o quién eres o de dónde naciste, querido hermano, para Dios estas cosas nunca van a ser suficientes. Nunca será suficiente lo que nosotros somos humanamente hablando. Podemos creer que nosotros ya estamos listos, podemos creer que hemos madurado lo suficiente, podemos creer que nuestra fe ya es lo que debe de ser. Sin embargo, Dios ve en esa omnisciencia que Él tiene, sin embargo Dios ve en esa soberanía que nosotros necesitamos todavía seguir siendo moldeados. Mire, hermano, ahorita vamos a hablar más de este ejemplo, pero vemos la vida de Job. La narración de Job empieza con esto: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Probablemente Job ya había llegado a hacer lo que debía hacer. Probablemente ya no había nada que cambiar en la vida de Job. Pero sin embargo, hermanos, más adelante vemos, y usted conoce la historia, por todo lo que Job tuvo que pasar. Mueren sus hijos, pierde su ganado, pierde sus hogares, pierde su salud. Su esposa le dice: maldice a Dios y muérete. Su esposa se indigna con él, y él es un hombre que está solo, sin nada, sentado arriba de una piedra, rascándose con un tiesto de una sarna maligna. Podríamos pensar que Job no necesita cambiar. Sin embargo, vemos en el libro de Job más adelante que Job dice claramente que Dios lo iba a aprobar y que saldría como oro, que Dios tenía que trabajar todavía en la vida de Job. Hermanos, cuando nosotros pensamos que Dios ya ha hecho mucho con nosotros, todavía nos falta, hermanos. Dios siempre seguirá trabajando con nosotros, siempre. Moisés creía que él estaba listo, que él con su poder, con su habilidad, con su posición podía libertar a Israel, pero no era el tiempo, no estaba listo, todavía le faltaba algo, todavía Dios tenía que trabajar con él, todavía Dios tenía que moldearlo. Un hombre impulsivo, un hombre aventado, atrabancado, un hombre que base a su propio criterio ejecutaba justicia, decidía a quién matar y a quién no matar. Hermanos queridos, a lo largo de nuestra vida cristiana, Dios tiene que seguirnos cambiando.
Porque en la posición, en la conducta, en el carácter que tenemos ahorita no es suficiente todavía. Dios tiene que seguir trabajando con nosotros. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que muchos de nosotros no estamos dispuestos a que Dios trabaje con nosotros. No queremos que Dios trabaje. Queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, bajo nuestra percepción, bajo nuestra autoridad, bajo nuestra manera de ver la vida. Pero Dios tenía que enseñarle a Moisés que era necesario que este libertador que estaba en un estado de insuficiencia, ahora este libertador iba a pasar a estar en un proceso de adiestramiento. Miren Éxodo 2, hermanos. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, un libertador en proceso de adiestramiento. Vemos un hombre insuficiente en sus fuerzas, intentó, buscó, los israelitas no entendieron, mató, quiso hacer justicia con sus hermanos, los rechazaron, fracasó en su intento de libertarlos. Y ahora vemos un hombre que tiene que huir para evitar la muerte. Verso 15. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y ahí se sentó junto a un pozo. Hasta ahí. Este libertador ahora tenía que entrar en un proceso de adiestramiento, de entrenamiento. Faraón ahora lo quiere matar porque está acusado de traición. Faraón lo quiere matar porque ahora Moisés es una amenaza para él. Ya se sublevó, hizo su propia voluntad. Como príncipe no consultó al rey. Él hizo lo que él creyó correcto. Traicionó a su propia nación. Ahora Faraón tiene que matarlo sí o sí. Sobre todo porque había sido criado en su familia. Y Moisés conocía todo lo que tenía que ver con el reinado de Faraón. Ahora Moisés es una amenaza para Faraón. Moisés parece que actuó sabiamente. No, hermanos, Moisés arruinó todo lo que probablemente él hubiera considerado como una vida buena para él. Ahora Faraón trata de matarlo. Y Moisés se entera de esto y tiene temor. Y dice la Biblia que él huye y se va a vivir a la tierra de Madián. Y se sentó en un pozo. Ahora la tierra de Madián, hermanos, Madián es uno de los descendientes de Abraham y Cetura. Es uno de los descendientes de Abraham y Cetura. Y los madianitas eran una nación pagana. Eran una nación idólatra. Era una nación politeísta. Madián, hermanos, estaba ubicado al este, hermanos, del río Acaba, y este lugar de la tierra de Ramsés, de la tierra de Gosén hacia Moab, aparentemente según la zona donde algunos dicen que estaba Moisés, son entre 450 a 480 kilómetros de distancia, por todo el desierto. Más o menos es lo que hacemos de Ciudad Juárez a Ciudad Delicias, para que se dé una idea del recorrido. Consultando en Google Maps, si te vas a pie, a un buen paso, sin detenerte, tú llegarías en esta distancia de Ciudad Juárez a Delicias entre 4 a 5 días, a pie. Y viendo la condición de algunos, si es que llega. Al que le cayó el saco, que se lo ponga. Yo no dije nada. Ahora, escucha, hermanos. Moisés no solo recurrió a esta grande distancia, sino que lo hizo a través del desierto. En estos lugares, dependiendo la ocasión o la estación del año, la temperatura puede rebasar los 40 grados centígrados en calor, y en los tiempos de frío o en la noche puede llegar hasta una temperatura de menos 10 grados en el desierto. El príncipe académico, estudiado, educado, con palabras, teniendo una gran herencia, ahora es un hombre despojado, solitario, huyendo de la justicia, es un prófugo de la justicia, es un traidor, caminando por el desierto sin pena ni gloria, sin pueblo que le siguiera, sin haber cumplido su propia voluntad ni su propia meta. Ahora tiene que atravesar un desierto espantoso y grande, fuerte.
Hermanos, el desierto es una figura que se utiliza mucho en la Biblia para hablar de las pruebas, para hablar de las situaciones o circunstancias difíciles. Mire, por ejemplo, Deuteronomio 8, hermanos, vean lo que Dios le dice a la nación de Israel ya cuando ésta sale de la nación de Egipto. Miren lo que dice Deuteronomio 8, hermanos, rápidamente, Deuteronomio 8. Ahora vemos a un libertador sin pena ni gloria, un hombre sin riqueza, sin posesión. Aquí su educación ya no le sirve de nada. Fracasó en su intento por libertar al pueblo en sus propias fuerzas. Fracasó. Ahora tiene que huir. Tiene que recorrer 480 kilómetros aproximadamente para llegar a una tierra extranjera. Deuteronomio 8:15. Vea cómo describe la Biblia el desierto. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras, escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti el agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con maná que tus padres no habían conocido. ¿Para qué Dios pasa por el desierto? Para humillarte y probarte, para finalmente hacerte bien. Y no sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han dado esta riqueza. Vea, Dios le dice a Israel: yo te tuve que hacer pasar por este desierto espantoso, terrible, lleno de serpientes, animales ponzoñosos, animales venenosos, pero lo hice con un propósito, Israel, para humillarte y probarte, para hacerte ver que no es tu fuerza, no es tu talento, no es tu capacidad, que lo que tú tienes es por mi gracia. Y esto Moisés lo tenía que aprender primero, antes de que lo aprendiera el pueblo. Porque este mismo recorrido lo tuvo que hacer Moisés antes. Hermano querido, muchas veces Dios nos va a pasar por estos desiertos para probarnos y para humillar nuestro corazón. A veces llegamos a creer que lo que tenemos es por nuestra propia mano, mi talento, mi esfuerzo, mi ganancia, mi habilidad, mi capacidad, mi trabajo, mis fuerzas. No, hermano, lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y si Él quiere, en un abrir y cerrar de ojos, en un tronar de dedos, Dios no lo puede quitar. Porque todo lo que tenemos es de Él, por Él y para Él. ¿Sí está entendiendo, hermanos? En Deuteronomio 8, 2 al 7 nos dice cuál es el propósito, la providencia de Dios de llevar al desierto. Mira lo que dice, hermanos, versículo 2, ahí mismo en Deuteronomio 8, versículo 2 al 7. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló, te dejó tener hambre, te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se desgastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 días. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a sus hijos. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y temerlos. ¿Y notas el propósito del desierto? Dios te estaba disciplinando, te estaba instruyendo, te estaba preparando para ese desierto, para que tú no te enaltezcas, para que no te ensoberbezcas, para que no creas que lo que tienes es por ti, sino para que conozcas que yo soy tu Dios y guardes mis mandamientos. ¿Sabe qué es lo que nos impide obedecer al Señor? Nuestra dureza de corazón, nuestro orgullo. Y Dios tiene que quebrar ese orgullo. Hermanos, escuche, no hay un hombre lo suficientemente orgulloso que pueda oponerse a la voluntad de Dios. Dios a lo largo de la historia ha tenido que mostrarle a los orgullosos que Él es el único Dios que reina. Se lo tuvo que enseñar a los que edificaron la Torre de Babel. Se lo enseñó al mismo Satanás. Se lo enseñó a Nabucodonosor. Se lo enseñó a cualquier rey, a cualquier persona que en su orgullo llegaron a creer que podían ser superiores a Dios. Y Dios les enseñó una y otra vez y perfectamente lo describe Nabucodonosor al final. El Señor resiste a los soberbios,
y Él puede humillar a los que andan con soberbia. El desierto por el cual Dios nos tiene que pasar muchas veces es para humillar y doblegar el orgullo que hay en nuestro corazón, para hacernos entender, hermanos, que todo lo que somos y lo que podemos un día hacer para Dios será por su gracia y no por nuestras propias manos. ¿Y sabe qué, queridos hermanos? Escuche, este desierto muchas veces será donde más nos duele. Este desierto muchas veces va a ser donde más nos duele. Donde más nos duele. Pero este desierto, querido hermano, nos es necesario. Nos es necesario. Queridos hermanos, a nadie nos gusta pasar por el desierto. Pareciera que cuando estamos ahí la presencia de Dios no está. Pareciera que cuando estamos ahí Dios se ha ausentado de nosotros. ¿Te acuerdas de Job otra vez? Satanás se presentó delante de Dios y le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has echado sobre él una valla alrededor de él y su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos, sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y quítale todo lo que tiene y verás si no maldice en tu misma cara o en tu misma presencia. Satanás estaba seguro y él creía que si Dios le quitaba a Job todas las cosas que tenía, las posesiones, las riquezas, Job terminaría maldiciendo a Dios. Y así cuando tú lees Job 1, dice que este era un hombre próspero, que tenía grande ganado, grandes riquezas, tenía una gran multitud de hijos, tenía todo, era la vida perfecta, era un hombre recto, conocido por la región donde Job vivía. Pero Satanás le dice a Dios: quítale lo que tiene y verás que Job no es íntegro como tú crees. Job no te reverencia, no te tiene temor porque tú eres Dios, sino por lo que le has dado. Si leemos el texto, dice Dios: adelante, pruébalo, solo no toque su vida. Hermanos, Dios a veces va a permitir que el desierto venga. Dios a veces va a decir: adelante, que pasen las tormentas, que le vengan las situaciones difíciles. Y Dios se lo dijo a Israel: para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Mi pregunta es para usted, hermano querido: ¿su corazón es fiel a Dios por Dios o por lo que usted tiene ahorita? Es fácil decir: Dios es bueno, te amo Dios, cuando las cosas van bien, cuando mi trabajo crece, cuando hay un aumento de sueldo, cuando mis hijos no están en el hospital. Es fácil decir: gracias Dios, te adoro Dios, cuando mi matrimonio va bien. Pero cuando el desierto viene, cuando vienen los momentos de las adversidades, ¿cómo está nuestro corazón a Dios? Satanás le dijo a Dios esto: quítale todo lo que tiene y verás que Job no es tan íntegro como tú crees. Y mire la respuesta de Job: perdió familia, sus hijos murieron, su ganado se lo hurtaron, se quedó sin nada. Y mire la respuesta de Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. ¿Sí ven? La integridad de Job y su reverencia a Dios no estaban condicionadas por sus posesiones o sus hijos, sino que la devoción de Job exactamente era la misma. Y Dios muchas veces tiene que quitar de nuestra vida aquellas cosas que nos permitirán humillar nuestros corazones, para que su gloria día a día sea mostrada en nosotros y perfeccionarnos en su voluntad. Querido hermano, las cosas que tú y yo tenemos o vemos o que hay en nuestra ser tienen que ser removidas para que la gloria de Dios obre en nuestros corazones, en la condición en la que estamos, con la actitud que tenemos, en la forma en la que vivimos el cristianismo hoy en día. Dios tiene que probar nuestra fe, tiene que pulir nuestro corazón, así como el fuego así como el oro, tiene que pasar por el fuego primero para que las escorias se vayan. Dios tiene que pasarnos por el fuego de la prueba, por el desierto espantoso de escorpiones, de serpientes, pero ahí es donde veremos nosotros mismos qué tan fiel ha sido nuestro corazón para Él.
Es allí cuando yo podré saber qué tanto le amo. Es allí cuando yo podré saber qué tan fiel soy ante Él. Es allí donde yo sabré si mi temor y mi devoción a Dios eran reales por Él y no por lo que yo tenía. Hermanos, seamos honestos. Todos nos hemos quejado ante Dios por las cosas que nos pasan. Por muy mínimas que sean, nos quejamos. Esta iglesia moderna no ha pasado nada de lo que la iglesia primitiva sucedió, donde las personas verdaderamente por su fe morían. Esta iglesia está acostumbrada a tener comodidades. Esta iglesia está acostumbrada a que nadie les diga nada. Esta iglesia está acostumbrada a que no haya sufrimiento. No, hermanos, el sufrimiento es necesario. El apóstol Pedro, escribiéndole a los expatriados en su carta, dice: y después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá, porque a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Él mismo nos perfeccionará. ¿Cómo? A través de que hayan padecido por un poco de tiempo. Hermanos, voy a hablar en términos, en una ilustración para que usted pueda entenderlo mejor. Algunos quizá dirán: ¿a poco entonces Dios es un ser que le gusta torturar a la gente para hacer? No. Todo entrenamiento lleva dolor. Una persona, por ejemplo, que entrena su cuerpo para moldearlo y hace rutinas de ejercicios, sea gimnasia, sea crossfit, sea gimnasio tradicional, sea levantamiento de pesas, lo que sea. Cuando usted va a un gimnasio y usted entrena, si usted no está acostumbrado, nunca ha ido en su vida, usted las primeras 2 semanas le va a doler todo el cuerpo, hasta el pelo. Todo le va a doler, va a estar adolorido. Y luego amanece adolorido y ese día tienes que volver a ir a entrenar con todo y el dolor que traigas. Porque está en un proceso de cambio tu cuerpo, está moldeando, está fortaleciéndose, está agarrando resistencia, estás agarrando condición, cosas que antes no tenía, pero el proceso duele. Hermanos, Dios nos tiene que pasar por el desierto, por la prueba, y el proceso va a doler. Pero el resultado será un hombre, una mujer para su gloria. Es que no hemos entendido que nuestras vidas son para su gloria. Nuestras vidas ya no nos pertenecen. Nuestras vidas ya no son nuestras. Aquí no son tus planes, no son tus metas. El Señor te compró para que vivas para Él. Él me compró para vivir para Él. Y en esta condición no estoy listo. Necesito seguir siendo instruido. Usted necesita seguir siendo instruido. Así como Moisés tuvo que pasar por el desierto para ser preparado, de la misma manera nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por el sufrimiento para obtener nuestra redención. En 3 ocasiones el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: yo tengo que ir a Jerusalén y voy a tener que sufrir la muerte, va a tener que pasar por la cruz. El Hijo del Hombre padecerá crucifixión. Y Pedro en una ocasión le dijo: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y Cristo le dijo: vete de aquí, Satanás, me eres tropiezo. Hermanos, Cristo tenía que padecer por causa de nuestros pecados. Es que la voluntad de Dios era hacerla así, pero eso demandaba pagar un precio y Cristo estuvo dispuesto a pagarlo. Él en esa oración del Getsemaní dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y Cristo padeció por nosotros para darnos redención, para darnos salvación. Es que el sufrimiento, aunque en el momento es duro, es difícil, al final trae un gran, eterno peso de gloria. Al final ese desierto será para nuestro bien. El autor de Hebreos dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte,
Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, nota el resultado de ese sufrimiento, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si Cristo no hubiera sufrido en esa cruz, tú y yo no tendríamos la vida eterna, pero la tenemos porque alguien padeció por nosotros. Entonces, ¿qué hago si estoy en sufrimiento, pastor? ¿Qué hago si estoy en el desierto? Pedro nos da un consejo y nos dice cómo. Criados, estén sujetos en todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno causa conciencia delante de Dios, sufre molestias y padeciendo injustamente, pues qué gloria es, si pecamos somos abofeteados y lo soportamos, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se oyó engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. El autor de Hebreos dice: ¿qué hacer cuando estoy en el desierto? Dice la palabra del Señor que pongamos, dice, por tanto, puesto que también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, ya que por el gozo puesto delante del trono de Dios, soportó la cruz, despreció la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren o piensen pues en aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido al punto de derramar sangre. ¿Qué es lo que Pedro y el autor de Hebreos nos dice? Que cuando estemos en esa situación de sufrimiento, pensemos en una cosa y solamente una cosa: aquel que también sufrió por nosotros, y que el fin de ese sufrimiento trajo nuestra eterna y gloriosa redención. Hermanos amados, aún estando en Cristo o no estando en Cristo, es imposible que al hombre no le vengan tropiezos. Es decir, que tanto con Cristo y sin Cristo la vida está llena de sufrimientos, decepciones, corrupción, hurto, homicidios, violencia. Es decir, que estemos con Cristo, sin Cristo, este mundo está cada vez de mal en peor. Hay sufrimientos en la vida. La diferencia es que cuando estamos en Cristo y esos sufrimientos son permitidos por Él en su providencia, Él en ese momento nos va a dar la gracia para soportar, la fortaleza para resistir, viendo al invisible, al autor y consumador de nuestra fe, y que el resultado de esa carrera será nuestro gran eterno peso de gloria. Serviremos a Dios para su gloria, hombres perfeccionados, afirmados, establecidos y con una fe mucho más preciosa que el oro. Esa es la gran diferencia entre los que están en Cristo y los que están sin Cristo, que ellos sufren sin una causa específica, sufren por la maldad de la vida que hay en este mundo, sin esperanza y sin rumbo. Pero nosotros sufrimos por una causa, por la causa de aquel que murió y se entregó por nosotros. Hermanos amados, la vida está llena de sinsabores, pero muchas veces en su providencia Dios nos tiene que hacer pasar por ese desierto para moldear, para probarnos, para perfeccionarnos, para madurarnos, para fortalecer nuestra fe, para que aprendamos a vivir confiando y creyendo en sus promesas.
para saber lo que hay en nuestro corazón, si realmente seguimos a Dios de todo corazón o no. Y para que veamos que nuestra vida es completamente insuficiente para lo que Él quiere hacer en nosotros. Hermano querido, escuche, Dios no ha acabado con usted. Dios no ha acabado conmigo. Terminando esta historia, vemos que Moisés llega a la región de Madián, al pozo. Unas mujeres van a tomar agua del pozo. Las mujeres eran las que en el tiempo de Moisés y en el tiempo antiguo testamentario se encargaban de sacar el agua. Las mujeres siempre sacaban el agua de los pozos. Por eso cuando Jesús dice que vayan los discípulos a buscar una casa donde posar para tomar la cena, les dice, ustedes van a encontrar un hombre que va con un cántaro sobre el hombro, y cuando lo vean, ese es. ¿Por qué? Porque era el único hombre que iban a encontrar con un cántaro, porque las que hacían eso eran las mujeres. Ellas eran las que se encargaban de ir a los pozos, sacar las aguas y darles de beber a los ganados. Era responsabilidad de las mujeres. No había caballerosidad como usted piensa. Moisés llega a ese pozo y en ese momento, fíjese bien, en ese momento, otra vez, en el mismo momento que Moisés está desamparado y solo, estas mujeres llegan. Ahora, estas mujeres eran hijas de un hombre llamado Yetro o Reuel, que era un sacerdote en Madián. Este no era sacerdote de Dios, era un sacerdote de un dios pagano. Eran paganos. Moisés no llega a un lugar de adoradores a Dios, llega a un lugar de paganos, de idólatras. Dice que llegan unos pastores y tratan de correr a estas mujeres del pozo. Obviamente hombres que tratan también de llevar agua a sus ganados y usando su fuerza como varones, quieren ayuntar a estas mujeres. Y otra vez Moisés a la carga, dice que entró y las defendió. Otra vez el instinto de Moisés, el instinto de hacer algo, lo lleva a actuar. Y ahora, a diferencia de los hebreos, ahora sí es aceptado. Las mujeres van a la casa de Reuel, le dicen lo que sucedió y Reuel le dice, tráiganme a este hombre, ¿por qué no le invitaron a comer? Tráiganlo para que lo conozcamos. Ahora vea que lo identifican como un varón egipcio. ¿Por qué lo identificaron como un varón egipcio? Por las ropas que probablemente Moisés traía de Egipto. Llega a la casa y dice que posó ahí y Reuel le dio por esposa a una mujer llamada Séfora, una madianita. Y tienen un hijo y le pone a su hijo el nombre de Gerson. Gerson significa extranjero en tierra ajena. Gerson era un recordatorio para Moisés de la instrucción que Dios iba a hacer con él. Providencialmente Dios tuvo que llevar a Moisés de Egipto a Madián. Moisés no está listo para libertar a Israel. Tiene que pasar un proceso. Y Gerson era el recordatorio para toda la vida de Moisés de que Dios lo iba a instruir bajo sus términos y no bajo los términos de Moisés. Ahora Moisés ya no es el libertador, educado, poderoso en palabras y en hechos, rico. Ahora es un pobre extranjero que ha sido prófugo de la justicia egipcia, solitario, sin pena ni gloria. Y más adelante vamos a ver en Éxodo 3 después que se convierte en pastor de ovejas de su suegro Reuel. Dios tuvo que humillar a Moisés para posteriormente poderlo usar. ¿Sabe qué, hermanos? Dios muchas veces nos va a tener que humillar para hacernos entender, como dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo dijo, he tenido que pasar naufragios, hambres, tumultos, hemos sido apedreados, hemos estado listos para morir, lo mordió una serpiente mortífera, cosas le han pasado a Pablo, pero ¿sabe qué dijo Pablo? Todo esto ha resultado para bien por causa del Evangelio de Cristo. Amados hermanos, lo que Dios nos permita pasar en su gracia, en su providencia, en su soberanía, será para nuestro bien. Una cosa es padecer por el desierto, porque Dios lo ha permitido, y otra cosa es padecer por un desierto que yo provoqué. Son dos cosas muy diferentes. Pero yo te quiero animar
aunque estés en este desierto grande y espantoso, nunca olvides que Dios está trabajando contigo. No te quejes, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres enseñarme que no he aprendido? Por 6 años casi, nosotros estuvimos siendo preparados no solamente en un seminario teológico. Yo tuve que ser preparado por Dios en diferentes cosas y vivimos un montón de cosas que cada vez que las recuerdo, literalmente mi corazón se aprieta y las lágrimas quieren rodar, porque el tiempo lo que Dios tuvo que hacer conmigo, personalmente conmigo, fue doloroso. Tuve que pasar por muchas cosas dolorosas. Sin embargo, si ese muchacho que se fue a estudiar a los 18 años, con ese carácter, con esa forma de ser, hubiera venido a pastorear en ese momento, esta iglesia hubiera sido quemada. Pero sabe, no ha sido mi capacidad para pastorear, hermanos, yo soy un fracaso como persona, sino que Dios ha podido usar a este hombre inútil, porque he entendido una cosa, y cada vez que me veo en el espejo entiendo una cosa: yo no podría hacer nada de lo que Dios puede hacer aquí. Esto ha sido por su gracia. Nosotros no somos los importantes, Él es el importante. Y yo quiero decirle a aquellas personas que están en una actitud de soberbia y de orgullo y de egocentricidad, hermano querido, el desierto viene pronto. El desierto viene pronto. Y no te va a gustar, pero te va a servir. Yo a veces veo gente con una actitud de prepotencia y digo, Señor, yo sé que el desierto vendrá pronto. Y ahorita no lo ven y no les va a gustar, pero les va a servir. Y yo oro porque Dios te haga pasar por ese desierto. A ti que estás en esa actitud de soberbia y de arrogancia y de petulantía, yo oro que Dios te haga pasar por ese desierto pronto, para que te enseñe, porque va a ser para tu bien. Aquellos que están en el desierto, número 1, sigue confiando en Dios. Dios tiene plan para tu vida. No importa qué estés pasando ahorita, no importa lo más doloroso que tengas que enfrentar, el Señor está trabajando contigo. Te trajo aquí, estás aquí en su gracia, estás aquí en sus caminos. Para aquellos que no conocen a Dios, que no son cristianos, déjeme decirle una cosa: aquellos que no son salvos todavía, lo que a usted le sucedió, lo que a usted le ha pasado, lo que usted ha vivido, Dios lo ha permitido para traerlo a sus caminos. Y usted está sentado aquí hoy, no por la casualidad ni por el arte del azar. Usted está aquí hoy porque Dios lo trajo a través de lo que usted está viviendo. Lo que usted está viviendo, que es doloroso, Dios lo usó para que su corazón fuera enternecido para venir, porque de otra manera a lo mejor usted no hubiera llegado. Sin embargo, ¿sabe cuál es el común denominador? ¿Cuál es el bien? Querida persona que no conoce a Dios, que su alma sea salvada del infierno. Porque ese dolor que usted está viviendo ahorita, Dios lo ha permitido para que usted le conozca a Él, aquel que no falla, no decepciona, y aquel que puede perdonar todos sus pecados. Hermanos, si Cristo padeció por nosotros, nosotros también debemos de seguir ese ejemplo. Y si tenemos que padecer por causa de Cristo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y en esta ocasión quiero dejar lugar a la invitación al hermano Rigo, si él puede tomar tiempo para invitación, por favor. Todos cabeza inclinada, hermanos, ojos cerrados. Vamos a tomar tiempo para orar. Hermanos, el altar está abierto.